Jaira. Bienvenidos amigos a la entrevista de la semana. El día de hoy estamos con el doctor Néstor Walke, quien es abogado y consultor político. Buenas tardes, doctor. Hola, Grecia, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuál sería su evaluación acerca de las recientes elecciones en Francia? ¿Cree que los partidos tradicionales han llevado una severa llamada de atención? Bueno, en parte es cierta tu pregunta. Francia evidentemente es la creadora de la democracia. Nosotros, la democracia actual que hay en el Perú viene de esos antecedentes franceses con la revolución y básicamente hasta el momento actual la democracia que se vive en Francia es prácticamente la que nosotros también ejercemos, ¿no? Tenemos en cuenta que en Europa todos los países básicamente tienen un régimen parlamentario, salvo Francia, que es el país al cual se asemeja el Perú y mediante el cual cada 5 años hay igualmente elecciones presidenciales, donde hay un presidente como similar a nuestro país, también con los poderes ejecutivos que existen en estas latitudes, ¿no? De ahí que nosotros venimos de un sistema similar al francés y por tanto, además con toda la globalización y la importancia que tiene Francia para el mundo, para Europa sobre todo, estas elecciones han revestido pues de una singular importancia. Sus resultados reflejan lo que globalmente también está anunciando el mundo, ¿no? El cese o la terminación de los partidos políticos tal como los concebíamos hasta hace 2 décadas, más o menos. Los partidos políticos tenían una influencia fundamental en los países. Sin embargo, precisamente con la caída del muro de Berlín y con la posterior globalización, estamos presenciando pues, países donde los regímenes son muy similares, ¿no? Y donde las sorpresas están en cada elección. El ejercicio del poder precisamente se va verificando en las elecciones, ¿no? Decían los filósofos alemanes antiguos, esos romantische Philosophen, como les llamaban, que estaban detrás de la unificación del pueblo alemán en un estado común. Ellos hablaban pues de este espíritu del pueblo, ¿no? Que venía, que trasuntaba en esas épocas desde la Grecia, que se había traspasado luego a Roma, luego a Constantinopla, y que en general era un espíritu del pueblo que transmutaba geografías donde antes no había elecciones, eran ejercicios fácticos del poder, a la etapa actual, ¿no? Donde ya ese espíritu del pueblo pues se va trasladando con cada elección. O sea, existe un Weltanschauung en cada elección popular, o sea, una cosmovisión general que adopta este espíritu del pueblo para configurar el ente ideal, la entelequia precisa que va a gobernar los determinados destinos de un país, ¿no? En este caso francés, han dejado de lado, como es la normatividad, la moda en los países, han quedado de lado bastante rezagados los partidos tradicionales que por primera vez no pasan a una segunda vuelta. Y el hecho que Macron y Le Pen lleguen a esta segunda vuelta, bueno, significa, por un lado, con Le Pen, las fuerzas ultra reaccionarias que se posicionan en base a una buena candidatura, y la de Macron, bueno, es un joven representante, un joven político, exministro, que llega a esta líder, pues, imbuido, lógicamente, de la novedad, ¿no? Para las elecciones de Grecia estamos viendo que básicamente fundamental es la novedad en el candidato y una propuesta global, ¿no? Con la cual congenian todos. Los partidos políticos precisamente ya tienen anticuerpos per se, ¿no? Ya llegan a la campaña siempre con unos anticuerpos determinados frente a los cuales no les es posible competir en igualdad de condiciones con una propuesta nueva, fresca, renovada, y que viene pues sin esos anticuerpos, sin esos anticuchos que decimos los peruanos, ¿no? Entonces estas nuevas candidaturas
logran imponerse, sobre todo cuando hay un candidato carismático como Macron, que probablemente gane las elecciones, y tengamos pues dentro de pronto una Europa sin miedos, una Europa que va surgiendo y que de la mano de una Francia y de una Alemania sobre todo lideren pues un continente que en peligro por el Brexit anterior, ¿no? Hablando de las sorpresas en las elecciones, ¿usted cree que esta vez ha sido Mélenchon la sorpresa? Bueno, Mélenchon constituye un aporte importante, ¿no? Nosotros hablábamos de aquel espíritu del pueblo. Algo importante que ha ocurrido en esta elección, por ejemplo, es que Mélenchon, tratándose de un sexagenario, tiene 65 años, pero con una retórica importante, viene a ratificar precisamente lo que es la política de show, ¿no? Mélenchon ha hecho la campaña más entretenida, más divertida, pero sobre todo ha posicionado lo que es un liderazgo retórico, ¿no? O sea, lo cual para los políticos que les gusta la retórica, para los sesentones, setentones, que hay varios, bastantes, bueno, esa es una buena noticia, ¿no? O sea, la gente sigue tras el caudillo que habla bien, que convence con su retórica, y es la importante votación que tuvo Mélenchon, ¿no? Sobre todo un alza muy grande, ¿no? Él empieza subiendo de muy abajo y termina en 20%, casi alcanzando a los punteros, ¿no? Hubo una semana antes un empate técnico de los 4 primeros candidatos, en el cual estaba Mélenchon, que para los que conocemos y vemos elecciones parecía la sorpresa, efectivamente, como tú lo dices, porque venía con un rating al alza, el más importante, ¿no? Muchos atribuyen a este atentado que hubo 3 días antes de las elecciones en los Campos Elíseos la detención de esa alza de Mélenchon, ¿no? Probablemente algo influido, sobre todo algunos puntos ayudó a Le Pen a que crezca en los tramos finales, que son los fundamentales. Tú sabes mucho, el mismo día de la elección había un porcentaje muy alto de indecisos, ¿no? Que se suman con este atentado a esa vertiente, a esa doctrina que había estado formulando Le Pen precisamente, ¿no? de acabar con todos estos atentados y estas políticas sanguinarias a través de ISIS y cortar la inmigración e ir contra todo lo que ella hacía una especie un discurso macartista, pero que a la vez también algunos lo dicen metafóricamente, pero un triunfo de Le Pen también significaría un alza de las exportaciones peruanas, ¿no? Si tenemos que evidentemente causaría un caos en el euro y a su vez un alza en el dólar importante, un triunfo de Le Pen, y significaría pues también un alza en los precios de los productos de exportación peruanos que llevarían de alguna manera a una mejora en estos ingresos, pero claro, con todo el San Benito que significa la mejora en qué condiciones, ¿no? Hay que ver que lo que se busca es fortalecer las instituciones, fortalecer a una Europa unida, fortalecer al euro y sobre todo un rechazo a lo que fue el Brexit, lamentable, ¿no? Ocurrió en Inglaterra hace muy poco. Usted que conoce muy bien las estructuras partidarias, ¿cómo ve el nuevo Congreso aprista? Sí, sé a dónde va tu pregunta, Grecia, es importante, gracias, porque también para todos los que estamos en la comunicación política, el próximo proceso que viene en el Perú, en realidad grande, es el del partido aprista, ¿no? Ya en realidad están hace unos meses ya en una previa campaña, pero este es realmente donde están puestos todos los ojos de los peruanos. En los próximos meses van a estar seguramente, de los que ven la política como una pasión importante, ¿no? Tú sabes, el partido aprista es de mucho prestigio. Yo pienso que el APRA es realmente el partido político en el Perú. Ahí La Torre es lejos el líder político del Perú, y yo creo que ya los últimos acontecimientos poco gratos que han ocurrido en el APRA también deben ser considerados por la ciudadanía peruana como que ellos no le llegan a La Torre, ¿no? La inmensidad de este personaje está muy por encima de todos estos avatares, como se dice
vulgarmente Haya no se mancha con los pequeños avatares que han habido lamentables en Alfonso Ugarte, donde también Haya fue muy practicante pues, de los orígenes franceses democráticos, ¿no? La marsellesa aprista, que es el himno de ese partido, es precisamente a la usanza de la marsellesa aprista francesa, y por ello todo aprista canta la marsellesa francesa, haciendo honor a este himno, adaptado, claro, a la letra aprista de Arturo Sabroso. Pero sobre todo Haya lo que pretendiera que se respetaran estos conceptos y estos principios fundamentales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Creo que últimamente el Partido Aprista ha demostrado poca fraternidad, en especial con Enrique Cornejo, con quien creo que ha habido un comportamiento poco fraterno con este líder importante que había obtenido una votación singular en las últimas elecciones municipales, llegando casi al 20% y superando el 1.000.000 de votos en Lima, lo cual hablaba pues de ya un liderazgo que debía ser consolidado, ¿no? Creo que el Partido Aprista ha optado mal en maltratar la figura de Enrique Cornejo, y creo que debe ser un acicate para que ya las nuevas generaciones sean las que de una vez tomen la batuta del viejo partido de la Torre. Y como he dicho, Haya no se mancha con Alfonso Ugarte, y Haya debe ser revalorado más bien, no solo por el APRA, sino por otras instituciones empresariales o otros partidos también, porque Haya no es monopolio, ni puede ser patrimonio único de Alfonso Ugarte, ni del APRA como partido, ¿no? Haya está por encima, Haya es un líder peruano que transciende multitudes y que debe ser valorado en su verdadera dimensión. Yo creo que también hay un poco de olvido en el Partido Aprista de lo que era el concepto del partido de escuela de Víctor Raúl, y sobre todo de la pristindad de un personaje como Víctor Raúl, ¿no? Que durante toda su vida, bueno, demostró una pobreza auténtica, una gran altura intelectual, pero una pobreza material, que hasta cuando fallece tú no encuentras en registros públicos una propiedad a nombre de Víctor Raúl de la Torre, ¿no? E incluso cuando ostentó su máximo cargo, cuando fue presidente de la Asamblea Constituyente elegido en 1977, él rechazó el emolumento que le tocaba, y como de alguna manera debía reflejarse una remuneración, él solo accedió a que su cheque mensual fuera por un sol, ¿no? Entonces este es un ejemplo que va más allá de Alfonso Ugarte, que debe ser relevado por todos los peruanos, y por ello, a tu consulta, efectivamente pienso que estas elecciones el APRA debe hacer un análisis interno, y ya que no cuentan con una figura importante como era Enrique Cornejo, yo sugeriría para ese congreso que tú me hablabas, de alguna manera postergarlo, por cuanto previamente me parece que el APRA, tomando el llamado de los tiempos, que piden renovación profunda en los partidos, tomando ese llamado, el APRA debe, antes que ese congreso electoral, debe pensar en un congreso estatutario. Es necesario incorporar a los jóvenes, que el APRA de alguna manera, y hay que reconocerlo, ya los ha venido incorporando en los últimos procesos electorales. Se han dado normas especiales para que puedan participar la vasta cantidad de jóvenes que quieren ingresar a un partido político antiguo como el APRA, ¿no? Donde hay un predicamento de 80 años acá, pero que fundamentalmente se requieren ahora más que nada respetar los procesos legales correspondientes. Entonces el APRA es un partido donde hay excelentes abogados. Ahí está el doctor Polo Odar, por ejemplo, que encabeza la Secretaría de Abogados, y puede convocar pues a un grupo importante de juristas del partido
que sugieran las medidas correspondientes para hacer una renovación estatutaria y que puedan ser los jóvenes los que lideren ese cambio, porque actualmente, de acuerdo a los cargos, les piden 15 años, 10 años de militancia, y muchos buenos candidatos van a quedar de lado porque no van a poder superar estos requisitos, exacto. Entonces, ello sería muy lamentable porque está tan grande la connotación negativa sobre el partido aprista que con insistir en los mismos personajes actuales solo va a ser si el partido sacó en las últimas elecciones con Alan García 5%, actualmente pues el APRA y para las siguientes elecciones no va a llegar ni al 2%, ¿no? Que tampoco es desconsiderable, ¿no? 2% son 300.000 personas en el Perú, entonces es un monto considerable, tampoco es desdeñable, pero el APRA originario de Víctor Raúl creo que merece más, y para ello debe haber una modificación, me parece, estatutaria, que permita renovar esos estatutos y con mucha menor cantidad de años. Esto es consultando también, obviamente, con las entidades correspondientes, con el jurado de elecciones y etcétera, ver la manera como se adecúan esos estatutos para permitir que sean jóvenes los que lideren, ¿no? Cuando el APRA surge en 1931, su primer comité ejecutivo nacional era integrado pues por personas en su mayoría de los 30 años, ¿no? Y eso es lo que debe hacer ahora el partido aprista, o sea, una renovación y una apuesta por la juventud. Solo jóvenes con credibilidad pueden expresar el pensamiento ahí de la torre y pueden conectar con la población. La población va a sentir que el espíritu del pueblo encarnado en Aya La Torre y a través del mensaje de los jóvenes prístinos va a poder convocar a la ciudadanía a mayores gestas, a gestas importantes. Entonces se necesita una renovación en el partido aprista, como me dice. Y hablando de ello, ¿usted cree que ya es momento de que nos olvidemos del expresidente Alan García, ya que tuvo una baja votación en las últimas elecciones? Bueno, yo creo que el presidente Alan García tiene un lugar en la historia, ¿no? Me parece que fundamentalmente el presidente es el líder más importante que hay en vigencia en el Perú y que siempre tengo la convicción ha pensado en la historia más que en la siguiente elección. Él ha pensado siempre en la historia. Yo creo que el presidente García debería, probablemente lo tiene ya evaluado también, más pensar en convertirse en un gran consejero del partido, ¿no? Algo así a la usanza como era, por ejemplo, Willy Brandt en la socialdemocracia alemana, ¿no? Donde era un gran personaje que estaba ya atrás embuyendo las nuevas generaciones. Por ejemplo, él fue el artífice que hubiera este gran canciller posterior que fue Helmut Schmidt, ¿no? Que 2 veces también fue canciller, igual que Willy Brandt, igual que el presidente García, 2 veces también ha estado al mando de la conducción del país. Claro que en Alemania están en este sistema pues, parlamentario, ¿no? Donde por ello también no hay tanto rechazo al político, porque el político no está todos los días pues, en la cena del hogar, no está en los noticieros, no está todos los días, porque es una burocracia en realidad parlamentaria la que dirige al país y no hay lo que se dice, no se quema tanto el político que dirige, porque está más en un cuerpo colegiado, ¿no? Que es el parlamento, donde siempre hay alianzas, ¿no? Helmut Schmidt, por ejemplo, fue traicionado por su partido aliado, el FDP, los liberales, que terminan luego pasándose a las filas a hacer una alianza con la CDU, con el socialcristianismo, y es ahí donde sube Helmut Kohl en un gobierno de 16 años, ¿no? Como es el actual también de Angela Merkel, que parece también muy pronto podría llegar a su fin. Pero en general, el presidente Alan García, entiendo, tiene un lugar muy destacado en la historia, y ese sería a efectos que quede ya prácticamente
como una luminaria, como un faro de inspiración, y sea además un consejero importante en el partido aprista, ¿no? Yo destaco siempre, por ejemplo, Grecia, ustedes por su juventud no conocen ese tema, pero en 1987, a 2 años de su primer gobierno, el presidente Alan García tenía el 70% de aprobación. Antes. O sea, nada le hubiera costado a él hacer lo que posteriormente ha hecho Rafael Correa, por ejemplo, que un excelente gobierno en Ecuador, o lo que hizo pues Evo Morales, o lo que han hecho tantos presidentes, ¿no?, en Latinoamérica, de hacer un cambio constitucional y perennizarse en el poder. Pero pienso precisamente que el presidente García, pensando en la historia, no alteró, pudiendo haberlo hecho. Tenía toda la mayoría necesaria, hasta un parlamentario que no era del APRA, un parlamentario chalaco, Marisca, propuso la reelección inmediata del presidente Alan García, que lo hubiera ganado sin chistar, porque tenía absoluta mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por tanto, yo pienso que también el presidente García, que es tan atacado, debe ser relevado, porque siempre ha sido un paladín de la democracia y ha sabido respetar las libertades democráticas, ¿no? Nunca ha habido ningún rechazo, por ejemplo, de algún medio periodístico que se sintiera opacado o cercenado en sus posibilidades de comunicar, ¿no? En eso me parece el presidente García tiene un lugar en mi historia. Es el mandatario que luego de 60 años pues, de brega del partido aprista lo lleva al poder. Precisamente parte de los problemas que tuvo en ese primer gobierno fueron parte por ello, ¿no? Esos 60 años de estar fuera del poder del partido aprista precisamente llevaron a que esos 5 primeros años de gobierno no fueran tan ordenados como debieron haberlo sido, y precisamente también coadyuvan a que en el segundo periodo García, por el contrario, dejara de lado al partido aprista, ¿no? Creo que ese así fue uno de sus problemas. Eso es algo de lo que explica el 5% pasado, por cuanto hace poco, conversando como abogado con unos clientes, bueno, capté una conversación sobre unos empresarios, mira, que manifestaban, pues, ¿no?, así a sotavoce. Estaban frente al ministro de Agricultura, y el ministro les había dicho que empiecen a pasar. Era una fila de personajes que estaban en la cola, ¿no?, algunos para un puesto importante. Entonces le dice, ¿tú eres aprista? Sí, bueno, acá. ¿Tú eres aprista? ¿Tú no eres aprista? Ya, pasaba ya. O sea, solo los que no eran apristas pasaban a ese despacho, podían pasar a esa cola para obtener este puesto, ¿no? Entonces fue la antítesis, ¿no? Me parece que eso también tuvo un rechazo importante, y ya esas huestes apristas ya no se sintieron tampoco identificadas para darle su voto en la última elección, más aún cuando iban en alianza con otro partido, ¿no? Entonces todas estas huestes apristas ya estaban en otro partido, básicamente están con Keiko Fujimori, ¿no? El partido de Keiko Fujimori es el que le da el triunfo al presidente García el 2006, eso está claramente analizado en las cifras, por cuanto no postulaba en ese momento Keiko, ¿no? Pero luego se ve que ya cuando es Keiko candidata y el presidente García candidato, bueno, ya toda esa votación que antes votaba APRA, ese tercio famoso que había del APRA, ya no existe, ¿no? Ese tercio está más ahora en las huestes que siguen a Keiko Fujimori, que es la que han tenido un posicionamiento más popular y han logrado captar y quedarse con esa votación anterior aprista. Entonces, como usted lo comenta, como alguien que antes tuvo el 70% de aprobación, ahora es casi nada o casi nulo, porque 2% es bastante poco, ¿cómo es que el expresidente Alan García ya no conecta con el pueblo? ¿Cuál ha sido la razón fundamental para ello? Bueno, sí, lo hemos venido conversando, pero básicamente la figura del presidente García es respetada y debe ser respetada como el gran intelectual que es, como el gran político que es, pero efectivamente ya no conecta porque los
los niveles ahora de audiencia y de interés están básicamente basados en otros centros focales, ¿no? Tenemos a que tú estás, por ejemplo, en Alemania y ahí ves el noticiero y básicamente te van a presentar pues, la hambruna en África o el atentado en París o temas globales, ¿no? En cambio, prendes el noticiero en el Perú, bueno, te están hablando de Corina Rivadeneira, de Mario Hart, del matrimonio, temas muy... exacto, ¿no? Muy superficiales, muy sensuales, de poco frívolos. Entonces, también la ciudadanía electoral está básicamente encasillada en los programas de rating, que son precisamente todos aquellos que no privilegian ni el pensamiento ni la inteligencia, ¿no? Entonces, probablemente si hubiera un pueblo que todo el tiempo estuviera en temas serios, eso hablarían de otra manera las políticas y a los políticos. Pero estando en una sociedad así, Grecia, el político tiene que estar de acuerdo a esas temáticas. Entonces también García, un poco en la última campaña, por forzar esos temas, precisamente trató de incorporar al personaje que hablábamos, ¿no? A Mario Hart, pero eso la gente lo ve, o sea, la gente siente cuando tú le estás mintiendo, ¿no? O sea, ahí está ese espíritu, ahí está ese Weltanschauung alemán que te capta y que siente cuando hay algo que es falso, ¿no? O sea, si estás muy gordo, tú no te puedes vestir pues como un chibolo, ¿no? O sea, tienes que mantener una ecuanimidad y de que te permita que puedas conectar con el que te está viendo detrás, ¿no? O sea, si no hay esa conexión, eso se va a ver reflejado en los votos el día de las elecciones, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, hay mucho de que García pues ha recibido un cargamontón también de acusaciones, pero también es mucho de su pose, ¿no? El García muy elevado, muy pavo real, tampoco convencen, tampoco conecta, ¿no? El García que hace así, que hace este gesto ahí, que hacía ese gesto en Chimbote, ¿no? Hombre muerto. Ese día, ¿cuántos puntos en el rating habrá perdido, ¿no? Probablemente 500.000 votos, ¿no? O sea, esos temas son los que alejan a la población. Eso de estar, por ejemplo, peleando hoy tanto como Ollanta Humala, eso no ayuda a nada. O sea, el pueblo está cansado cuando llega a su televisor en la noche y quiere más relajarse y no estar tanto viendo esos líos de los políticos que se acusan unos o a otros, ¿no? Esa es la peor estrategia. O sea, la política ahora es absolutamente transparente. A través de las redes sociales, los jóvenes como tú están enterados de todo se enteran. Y cuando tú lanzas algo que no es medianamente cierto, al día siguiente te lo van a sacar. Entonces va a ser peor, porque la gente que algo empezó a confiar, al día siguiente nuevamente se desencanta, y así es como van perdiendo. Yo no lo digo con un ánimo peyorativo, el 2% es un tema de la realidad. Para mí, qué mejor sería que el APRA pues tuviera 40%, ¿no? Pero la realidad es esa. La realidad te dice hoy que, por decir, que entre Keiko y Verónica Mendoza deben tener el 50% del electorado, ¿no? Y esa es una realidad que los políticos deben tener en cuenta. Entonces, ¿cómo ve el escenario para el 2021? Claro, el escenario para el 2021 parte por ahí. O sea, hay que reconocer que entre Keiko y Verónica Mendoza tienen la mitad de la torta. Yo creo que ahí unos puntos más, unos puntos menos, ese es el punto de partida que cualquier político debe tener en cuenta para ver cómo posiciona, cómo encamina su campaña. Y de ahí, si cuentas que del otro 50%, 15% son votos nulos, inasistentes al proceso electoral, te estás quedando con 35%. O sea, y de ahí, de ese 35% va a haber un outsider que va a canalizar fácilmente el 15%. O sea, para los políticos tradicionales básicamente no queda casi nada. Por eso es necesario lo que yo te decía, para los partidos grandes, antiguos, añejos, congresos estatutarios, donde hagan modificaciones a sus estatutos
y donde tengan que dar paso a las nuevas generaciones. Si no hay paso a los jóvenes, jóvenes que vengan con cara limpia, jóvenes que además signifiquen también un proceso interno importante, sean profesionales, sean realizados también a los años que ya lleven, los partidos no van a sacar, como se dice a veces, ni para el té. Entonces todo lo que nos ha comentado, todas las experiencias y todo lo que nos está, digamos, prediciendo, digamos, en el 2021, las nuevas ideas que usted está contando, ¿se debe a su experiencia de los 7 años que ha pasado en Europa? Bueno, claro, de alguna manera Europa siempre es la luz, ¿no? De ahí viene el espíritu del pueblo, de alemán, viene el Weltanschauung alemán también, viene bueno, de Francia viene lo que se llama el balotage, ¿no? Esta segunda vuelta que permite que estos candidatos, por ejemplo, es interesante también ese punto, estos últimos candidatos en Francia, los 4 no tenían alrededor de 20 puntos, ¿no? Lo cual es realmente pobre, ¿no? O sea, van a llegar a la presidencia realmente con un respaldo cercano al 20%, ¿no? Claro, la figura del balotage francés que lo implantó De Gaulle permite que luego lleguen, pues, allá en la segunda vuelta, que vienen 2 domingos, va a haber una sumatoria importante, ¿no? Por eso decíamos, hay muy poco espacio para que Le Pen pueda ganar, ¿no? Salvo lo que me hablabas de Mélenchon, que él ha dejado a sus huestes en amplitud de decidir quién debe ser el próximo presidente, y hay un 7, un 8% que se está yendo con Le Pen. La gran mayoría va a votar a Macron, ¿no? Yo creo que Macron es el próximo presidente francés por unos 10 puntos. Ese sería básicamente mi pronóstico. Muchas gracias, doctor. Lo dejamos para que siga con sus temas jurídicos. Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima en una entrevista de la semana.